Dios les bendiga, amados hermanos, amén. ¿Cuántos están agradecidos a nuestro Dios por la misericordia, por su bondad, por su fidelidad? Porque Él es bueno, amado hermano. Hay algunos hermanos que están pasando algunas pruebas bastante críticas. Nuestro hermano Pedro Enciso el día de hoy ha tenido un accidente y se ha fracturado el brazo, ¿no? Y hasta ahorita no sé si lo han atendido o no lo han atendido. Es todo una vía crucis para él, ¿no? A veces Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, ¿no? Oremos por él, amado hermano, de las 9:30 hasta ahorita no lo atienden, ha ido al hospital, le ha pasado de uno a otro y al final no lo atienden. Esa es la situación que estamos viviendo, no solamente en el Perú, es a nivel mundial, hermano, por si acaso. A veces los hermanos piensan que el Perú nomás es el único país que está en crisis. La crisis es a nivel mundial. El deterioro de la humanidad es por causa del pecado, ¿no? Vamos a orar por ellos, por lo que están pasando pruebas en estos días. Ahí donde estás, oremos, amado hermano, y estamos pidiendo realmente Dios nos ayude, ¿no? A que tengamos la compasión de Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestro ser, y seamos parte del movimiento de oración de la iglesia, amado hermano. No seamos espectadores, porque si tú eres espectador de la oración, cuando te toque a ti una necesidad, no va a ser muy fácil, hermano, que los demás oren, porque Dios hace cumplir su palabra, ¿no? Dice que en Mateo 7, el Señor habló en el Sermón del Monte, se llama la famosa regla de oro, ¿no? Que el mundo le dice, lo que tú haces por mí, yo lo voy a hacer después por ti. Pero el Señor no lo dice de esa manera, el Señor nos habla como un resultado de nuestra naturaleza de hijos de Dios, de ser creyentes, que tenemos que orar los unos por los otros y en la medida en que podamos también ayudar a los hermanos y a las personas que estén a nuestro alcance, podamos hacerlo, porque hay muchas formas de poder servir, ayudar, ¿no?, a las personas. Dice así la palabra del Señor en el 7:7: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Este es el versículo que de una u otra manera debe estar en nuestro corazón, el versículo 12. Siempre, amado hermano. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está diciendo el Señor que resumen de toda la palabra de Dios, se resume aquí, ¿no? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas y después amar al prójimo. Así que todos debemos ser parte del movimiento de oración, ya que no puedes tú entrar los lunes, miércoles y viernes al Zoom, pero siempre orando para las necesidades. Porque tarde o temprano, amado hermano, vamos a pasar pruebas. No hay un ser humano en la tierra que no tenga pruebas, tribulaciones. Tarde o temprano la vamos a pasar. Por causa del pecado de Adán y Eva, vamos a enfrentar situaciones difíciles. No es que yo lo esté deseando, no, hermano. Es algo que está allá. No hay ser humano en la tierra que haya existido, salvo que nació y murió a los minutos, segundos, un bebé, ¿no? Después, todos, de una u otra manera, vamos a enfrentar situaciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de tu hijo Pedro Enciso. Tú sabes en qué condición está en este momento. Oh Padre de la gloria, tú eres el Dios de la providencia santa y divina. Provee el lugar donde él tiene que ser operado, ese brazo, Señor, que se ha fracturado. Tú eres Dios, Señor, y Él es tu Hijo, Señor. No sabemos por qué tú has permitido esta prueba y la situación que le está pasando. Muchas veces, Señor, no vemos en este momento lo que puede ser, Señor, pero tú eres Dios. Tú sí sabes lo que está pasando y tú sabes por qué están sucediendo estas cosas, Señor. Pero tú eres Dios todopoderoso,
Tú eres un Dios de misericordia, de amor, de poder. Abre la puerta del lugar donde tu hijo tiene que ser intervenido, Señor, porque su brazo está fracturado, Señor. No sabemos si tiene, la situación, en qué nivel está esa fractura. Tú lo sabes, Señor. En tus manos entregamos la vida de tu hijo Pedro Enciso. Hemos estado orando todo el día por él, pero creemos de que tú, Señor, todo lo tienes bajo control, Señor. Así que te agradecemos por la vida de Pedro Enciso. Usa a tu hija Cirila y a su hija Kelly, Señor, que están con él buscando y viendo la forma en donde él tiene que ser intervenido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También presentamos a tu hija Gloria Gutiérrez, también, Señor, que la semana pasada ha sido intervenida en su pie, Señor, por una hematoma. Y al final, tú sabes, a veces, Señor, no intervenimos, no hacemos las cosas al instante y pasan los días y después se produce algo crítico, Señor, y eso ha pasado con ella. Te pedimos que tú eres Dios bueno, misericordioso, obres en su vida de tal manera que ella pueda pronto recuperarse de esa herida que tiene en el pie, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. También presentamos la vida de Anthony y Samis Pérez, Señor, que el día lunes los intervinieron, Señor, y le sacaron toda la tiroides por causa de un cáncer en la tiroides, Señor. Pues te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas a través, que Él se vuelva a ti, Señor, porque muchas veces vivimos conociéndote a ti, nos apartamos de tu camino y tomamos la decisión que queremos vivir a nuestra manera y a nuestra forma, buscarte a ti, Señor, y creer que somos hijos tuyos, porque un día participábamos de una iglesia, pero cuando llegan los momentos críticos, los momentos difíciles, Señor, como decía tu siervo Moisés, sepa cuán frágiles somos, Señor, realmente somos muy frágiles, Señor, muy frágiles. Ahí lo vemos en la vida de Pedro, de Gloria y de Anthony. Pon tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que ese cáncer no se haya extendido a otra parte del cuerpo, Señor, que Él pueda ver tu gloria, que Él pueda ver que tú eres Jehová su sanador, pero también que Él se arrepienta y tú lo conviertas en hijo tuyo, previo arrepentimiento y fe en tu obra salvífica. También presentamos la vida de tu hija Rosario, que está afectada por esta enfermedad broncopulmonar, Señor. Leonardo también, Señor, y no sabemos cuántos más están sufriendo en este momento enfermedades de distinto índole. Presentamos la vida también de Magda Límaco, Señor, que está con un cáncer a los pulmones y que está en una fase final, pero tú aún puedes intervenir y sanar y liberar de esta enfermedad. Tú resucitabas a los muertos, tú sanabas leprosos, tú sanabas enfermedades incurables, Señor. Para ti no es ninguna sorpresa, algo que tú no puedas hacer. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú puedes sanar a personas con cáncer, aún faltándoles minutos para partir de esta tierra, demostrar tu gloria, Señor. Pues te pedimos por Magda Límaco, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres Jehová, nuestro sanador. También te pedimos tu cubierta, tu protección y cubierta sobre todos los hermanos de la iglesia, Señor, y aquellos que aún no son bautizados y no bautizados, en especial aquellos que se han resfriado espiritualmente o se están enfriando espiritualmente, Señor. Oh Padre, ellos tendrán muchas razones, muchas causas, muchas justificaciones, porque la persona cuando se comienza a alejar de Dios siempre tiene una razón, siempre tiene una causa, siempre tiene algo, pero no tiene la valentía de decir, no, yo soy el que he pecado, yo soy el que estoy mal, yo soy el que tengo que volver a ti, porque el camino del cristianismo no es un camino de rosas, no es un camino que todo nos va bien, sino que a veces tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles. Por eso tú decías a través de tu Hijo Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tú decías, bienaventurados soy que por mi causa os vituperean, os insulten y digan toda clase de mal, gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande en el cielo, Señor. A veces también pesa grande, como decía tu hijo Pablo, esta leve tribulación producirá en vosotros un eterno peso de gloria. Las tribulaciones, las pruebas que están aconteciendo con muchos hermanos, es muy fuerte también a Israel Chávez, Señor, que también él tenía que darle estudio, también está, Señor, afectado su sistema broncopulmonar, Señor. Pon tu mano poderosa sobre él. Hemos orado por él, seguimos orando, Señor, y creemos de que tú eres Jehová, nuestro sanador. Mira la familia, Señor.
de una manera que están siendo afectadas en estos días por esta, Señor, esta casi una epidemia, Señor, que se está afectando el sistema broncopulmonar. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora. Pero también te pedimos por aquellos hermanos que a todos le tienen miedo, que a todos le tienen temor, Señor, porque no están seguros de su salvación, porque no están seguros de que si algo les pasara, tuvieran que partir de esta tierra, se van al cielo contigo para vivir la eternidad, pero le tienen temor, pánico, terror a la muerte física, Señor. Si eso sucede es que su salvación no está segura, Señor. No tienen fe ni confianza en ti, porque tú, cuando tú nos salvas y nos conviertes, nos das vida eterna. Eso significa que un día tendremos que morir físicamente si es que tú no vienes antes, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, por esos hermanos, Señor, que tienen esa crisis profunda en sus corazones y que aún no se afirman en la fe, porque después no estudian tu palabra, no tienen poca comunión contigo, no oran, Señor, pero cuando tienen algún problema son los que más quieren que oremos por ellos, que más estemos con ellos, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú derrames tu poderoso y santo Espíritu sobre nuestras vidas, que nos des poder, valentía, Señor amado, para ir adelante y en victoria hasta el día en que Cristo venga o hasta el día en que tenemos que partir. Gracias, Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Colosenses capítulo 4. Efesios capítulo 4. Este tema, hermano, lo estaba el día de hoy revisando porque hoy día me avisaron para que el hermano Israel no podía. Y realmente es muy, muy interesante. Yo sé que lo podemos hacer en media hora, pero al final no llega a donde debe llegar. La iglesia necesita tener un encuentro con Dios, hermano. La iglesia no puede tener un encuentro con Dios si no va a la palabra. El Espíritu Santo no puede trabajar con un creyente que no tiene la palabra en su corazón. No puede. ¿Me entiende? No puede. No es que él no pueda por sí mismo, sino que él mismo se estaría negando. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé pasión por leer su palabra, por estudiar su palabra, por entender su palabra. Los tiempos son difíciles y vendrán aún tiempos más difíciles, no por causa de Dios, sino por causa de nosotros, que nos estamos alejando de los principios de la palabra de Dios y muchas veces muchos de nosotros no conocemos los principios de la palabra de Dios y no porque sea culpa de la iglesia, del pastor, sino del mismo creyente. Por eso Pablo decía que cada uno tiene que ocuparse con su salvación con temor y temblor. Dice así la palabra del Señor en el 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tomen asiento, amado hermano. Hay momentos en que nosotros como personas, me pasa a mí y no sé si te pasa a ti, de repente no te pasa a ti, pero a mí a veces me pasa, ¿no? Que nos enteramos de algo, que alguien, ¿no? Un familiar o alguien ha hecho algo que está totalmente fuera de lugar. Y tú has estado haciendo como padre, como madre, o como pastor o como discípulo, discipulando a otro, y esa persona hace algo que para ti no tiene nombre. Dice, no puede ser. ¿Cómo es posible que esta persona haya hecho esto? Y tú en ese momento
¿Quieres actuar o actúas? Pero actúas totalmente enojado, lleno de ira, y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero otras veces Dios nos da la oportunidad de, después de enterarnos de eso, de calmarnos, apaciguarnos en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y comenzamos a evaluar la situación. O en otro caso, ya sea tu esposa, tu esposo o alguien te dice y Dios envía y hace que te calmes, ¿no? Y que analices el problema para después enfrentarlo. Pero una de las cosas que Dios va a actuar en nosotros no es tanto mirar el caso primeramente, sino mirarnos a nosotros. Porque a veces somos fácil de actuar y no nos miramos a nosotros, en qué condición estamos. Por eso que el Señor Jesús dijo, no mires la paja que está en el ojo de tu prójimo, ¿no? Mira el tronco que tú tienes. Es decir, no mires primeramente a la persona, sino tú mírate, cómo tú estás. Ahora, nosotros tenemos un espejo, ¿no? Y ese espejo, ¿cuál es el espejo que tenemos? A ver, ¿quién sabe cuál es el espejo que tenemos? Para ver nuestra condición. A ver, Yamil, ¿cuál es el espejo que tenemos? Para ver nuestra condición, cómo estamos delante de Dios. ¿Ah? No escucha. Nuestra conciencia, está cerca. Está rodeando ahí. A ver, Steven, ¿cuál quieres tú que sea nuestro espejo? El Señor Jesucristo. También está rondeando y más cerca. A ver, Ronald. La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. El espejo es la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, muchas veces tú vas a encontrarte a ti mismo, lo que tú, en tu condición en que estás. La palabra y el Espíritu te van a mostrar o nos van a desnudar nuestra condición. Entonces, por eso que hay que parar, ¿no? Y hay que ver la sabiduría que Dios quiere darnos para solucionar ese problema. Es verdad, la persona ha hecho algo incorrecto, pero primero hay que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es la gracia de Dios, de qué manera va a actuar en nuestra vida, ¿no? De qué manera Dios provee su gracia. Entonces es importante, amado hermano, tener en cuenta estas grandes verdades, ¿no? No, porque si tú vas ahí lleno de ira, lleno de enojo, lleno de frustración, lo que vas a hacer, aunque tú dices que lo estás haciendo con amor, no, ya si estás enojado, si estás, te sientes mal, ¿por qué razón puedes enojarte? A ver, ¿por qué creen ustedes que podemos enojarnos con alguien que ha hecho mal? Que tú estás discipulando, formando, educando, instruyendo. Porque a nuestros hijos también los discipulamos, los educamos, los instruimos, los formamos. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué tenemos esa situación? Si ustedes han seguido este libro, ya se ha ido dando pautas sobre ello. Y bastantes, ¿eh? Ese es el tema, ¿no? Como nosotros, yo a veces digo, ¿no? Cuando yo fui al colegio, cuando no había jardín, había transición. Y me enseñaba una maestra que era la maestra del pueblo. Yo vivía en Mala, ¿no? Y lo tremendo fue que a mí me jalaron en transición, no pasé transición, porque seguro que era más travieso, y me jalaron, ¿no? Pero yo fui al colegio a ser instruido. Desde transición, desde que entré al colegio hasta el día de hoy, sigo aprendiendo. Y aunque parezca absurdo para muchos, si no me hubiesen enseñado aquí en transición, que en ese tiempo se llama transición o ¿no? Estábamos en un tránsito, es decir, hacia el colegio, porque era un lugar particular, yo no estaría aquí, hermano. Cuando usted va, por ejemplo, a las matemáticas descansa en tremenda estructura, que es increíble las matemáticas. Cuando tú la miras, la estructura sobre la cual descansa la matemática, te quedas con la boca abierta, ¿no?
la existencia del 0, la existencia del 1, ya no me acuerdo, eran como 4, porque yo estudié matemáticas puro ya, como no he repasado, ya me he olvidado, pero eran 4 o 5 axiomas, nada más. Y en base a esos axiomas se formaban los teoremas. Y los teoremas van formando ya la estructura. Pero si tú no sabías estos 5 axiomas, no podías entender las matemáticas. Entonces, ¿por qué creen ustedes, cuando uno va recibiendo una enseñanza, una recomendación para todos, mediten en ella, reflexionen en ella, trate de guardarla en su mente, en su corazón? ¿Me entiende? ¿No? Cuando Ronald maneja el carro, él de frente va y se monta y sale disparado, ¿no? Pero el primer día que le dieron un carro, el carro lo prendía y se le apagaba. Ni prendía el carro y ya se le estaba apagando, ya estaba sudando frío y todo lo demás. Así es, a todos nos pasa cuando aprendemos a manejar el carro. Pero a los años lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Sabemos hasta si el carro está fallando o no está fallando, uno calcula, sabe si pasa o no pasa por ese lugar. Pero ¿qué hay detrás? Todo un sinnúmero de conocimiento adquirido. Si no avanzo mucho, hermano, no va a ser trascendental. Ya si Israel está bien, él lo va a seguir. Pero quiero, porque he estado, hermano, vuelvo a repetir lo que he dicho en estos días, he estado en Cajamarca, he estado en Apurímac, y estoy aquí en la iglesia de Pachacamá y veo lo mismo. Muchos creyentes vienen a la iglesia, pero no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Bueno, en Apurímac, en Cajamarca, puede ser justificado en parte. Pero aquí en Lima, no tenemos todo lo habido y por haber, hermano. Aquí no le falta nada a nadie en el aspecto de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué por qué me puedo enojar? ¿Por qué me puedo sentir frustrado? ¿Por qué me puedo sentir enojado, ¿no? Arrebatado? ¿Por qué me puedo sentir iracundo? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿La obra de quién es de transformar a una persona? ¿Es tuya o de Dios? ¿Pero por qué yo me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa? Claro, muy bien, eso es correcto, nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Y qué pecados hay ahí, por ejemplo? ¿Qué pecado cree que ella salía en eso? Orgullo, ¿no? Orgullo, es mi orgullo. ¿Cómo es posible? Yo le estoy enseñando y esta persona lo hace de esta manera. Es mi hijo, mi nombre, mira todo lo que ha hecho, todo lo que yo he invertido, todo el tiempo, todo el trabajo que yo he hecho, y mire lo que está haciendo mi hijo. ¿Entiendes? Eso se llama orgullo. ¿Quién hace la obra, hermano? De acuerdo a la gracia de Dios, si entendemos la gracia de Dios, ¿quién es el que está haciendo las cosas? ¿Nosotros o Dios? Dios, ¿no es cierto? Ahora nos usa a nosotros, es verdad, pero Él es el que está haciendo. Por eso que ese es el problema, ¿no? Y seguro, yo creo esto, hermano, ¿no? Pero no siempre es así, no es 100%, no es 100%, pero lo que nuestros hijos hacen, ellos repiten nuestra historia o hacen lo que nosotros les modelamos a ellos, hermano. De verdad. Eso ponle la firma. Yo veo actitudes en mi hijo que son mías. Que él ha aprendido. Yo veo actitudes más en Berenice que en Micaela. Micaela tiene muchas cosas mías. Yo me quedo asombrado, hermano, de verdad. Dios lo hace, hermano. Entonces, ese es el arrebato, ¿no? Entonces hay un lamento, hay impotencia, ¿no? Es decir, me siento mal, hasta me deprimo. ¿Cómo es posible? Entonces ahí es que yo tengo que ver, ¿no? Delante de Dios, que todos somos, si somos hijos de Dios, todos somos pecadores en proceso de ir santificándonos cada día más, en proceso de ir asemejándonos a Jesucristo, a Cristo Jesús, a nuestro Señor. ¿Me entiende? Nadie es, y eso no es justificación para que haga lo malo, hermano, también por ese caso, porque algunos rapidito, el que está andando en la carne y prácticamente el que anda en la carne no es cristiano, se va a agarrar de eso. Así, él mismo se agarra, porque para eso es un experto. No, hermano, eso no va a ser ninguna justificación para que tú peques, para que tú hagas lo malo, ¿no? No. Todos, de una u otra manera, vamos a cometer faltas, errores, pecados, pero la gracia de Dios, dice, donde abunda el pecado, ¿qué pasa con la gracia de Dios?
sobreabunda la gracia de Dios. Ahora, ¿qué entienden ustedes por la gracia de Dios? Porque el hermano Paul David Tripp usa mucho la palabra, usa la gracia de Dios. Él descansa mucho en la gracia de Dios en su enseñanza. ¿O no, Steven? Permanentemente él está citando la gracia de Dios. Aquí en este capítulo creo que lo cita como 20 veces. De una u otra manera, hasta la gracia del Espíritu Santo creo que dice en un momento determinado, ahora que me acuerdo. A ver, ¿qué es para ustedes la gracia de Dios? A ver, ¿qué entienden ustedes por la gracia de Dios? Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Pablo le dice a Timoteo, ya va a ir a morir porque han sentenciado la muerte de Pablo, y Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, esfuérzate en la gracia que es de Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue hablando de la gracia. Y tú vas a mirar y la gracia va a estar de Génesis hasta Apocalipsis está la gracia. ¿Qué entienden ustedes por gracia? Claro, ya. La gracia es un favor inmerecido, que no nos merecemos, ya está bien, correcto. Es el favor de Dios hacia nosotros para darnos todo lo que necesitamos para poder vivir como hijos de Dios. Todo lo que necesitamos, todo. Por ejemplo, se habló de los medios de la gracia. Aquellos que estuvieron en la clase de doctrina, ¿qué medio de la gracia tenemos? La palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué? Mira, a ver, la más jovencita, la adolescente de la iglesia, la que sabe más que todo, mire. Increíble, ¿no? Y es correcto lo que está diciendo la hermana. Todos los dones, el ministerio, todo es por pura gracia, hermano. Todo lo que nosotros necesitamos para poder ser y llegar a la meta, Dios nos da. Todos los elementos, todas las herramientas. La oración como oración es gracia de Dios, hermano. La oración, la misma palabra de Dios, leerla y entenderla es gracia de Dios. ¿Me entiende? Parece absurdo, ¿no? Pero es verdad, pues, hermano. Tú cuando estabas en el mundo leías la Biblia, la entendías y lo tirabas la Biblia y te ibas después a eso, ¿no? No, ¿no es cierto? No. ¿Quién produce el deseo de leer la Biblia? Dios te produce, dice Dios produce querer hacer por su buena voluntad y dice, mira, acá está mi medio de gracia, aquí está, esto es la gracia, toma, lee la palabra de Dios, entiéndela. Y Él nos provee, ¿qué cosa? Nos da una mente, nos abre el entendimiento. La gracia de Dios nos abre el entendimiento, ¿no? En este mismo capítulo 1, dice, estoy en Efesios, ¿no? Dice, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que nuestro entendimiento tiene ojos. ¿Tendrá ojos o no tendrá ojos? Si Pablo lo dice, sí tiene, pues. ¿Cómo tú? Bueno, dice, a ver, los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os he llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí Pablo está hablando, mira, ya los resultados cuando uno de los temas más difíciles que pasa en un creyente, y cuando ya entra en ese proceso, es el entendimiento, hermano. Mire, el eunuco era un hombre que leía la Biblia, pero no entendía, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Felipe cuando se acercó a él? Dirigido totalmente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo sacó, lo arrancó y lo traspuso y lo puso al costado del eunuco, ¿sí o no? ¿Tú has leído esa parte de la Biblia?
que el eunuco estaba en una campaña en Samaria y el Señor le dice, ya, se acabó la campaña, hay una campaña multitudinaria acá en el desierto, vas a ir a hablar con este personaje. Y se lo puso al costado. ¿Entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? ¿Entiendes lo que lees cuando lees la Biblia? Muchos no lo entienden. ¿Me entiende? Entonces, aquí Pablo está orando. Pablo había sido 3 años, mañana, tarde y noche estaba ¿en dónde? En Éfeso. ¿Y todos entendieron la palabra? No, hermano, Jesús estuvo 3 años y medio con nosotros, como el Mesías, como el Dios hecho hombre, como la carne encarnada, el Logos hecho carne. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Qué dice Corintios? 500. 500, hermano, nada más, 500. Por eso digo que es una tarea tremenda. Por eso que aquí el hermano está muy, muy enojado, pero en la medida que su esposa le dice, calma, no te aires, ponte, o como a veces te dice, toma aire, ¿no? Respira, o cálmate, cálmate. Se puede decir, no, mi esposa es muy liviana, es muy suave, decía, ¿no? Yo soy el líder de la casa, yo soy el líder de la familia, yo tengo que enfrentar este problema. Y ahorita cuando venga mi hijo, ¿sabe lo que le voy a hacer? Le voy a castigar y le voy a quitar todas las prerrogativas que tiene, para que se acuerde lo que ha hecho y se acuerde de quién soy yo, ¿no? Así muchas veces decimos nosotros, ¿no? Así actuamos, hermano. Por eso que le digo, este capítulo y todo este libro es un excelente libro, hermano, de verdad. Como nuestra cultura peruana es una cultura que no le gusta leer. No queremos leer, hermano, de verdad. No nos gusta leer. Nosotros queremos otra nación. Nosotros queremos otro país. Dios transforma las naciones y una de las cosas que Dios hace es leer a las personas, hermano. Si tú ves a los gringos, ves a los europeos, te quedas, hermano, ¿por qué? Porque un día el evangelio, hermano, era más salvaje que nosotros, hermano. Eran peor que los incas, eran salvajes pero en extremo. Y Dios los convirtió y los transformó. Es decir, tú miras la historia universal y te quedas asombrado de cómo era esa gente, hermano. Era terrible. Dios los transformó. ¿Por qué? Porque un día entendieron el mensaje. Entonces, ¿cómo este hermano va a solucionar su problema? Preparándonos para escoger las palabras correctas. ¿Qué aprendimos en el primer capítulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué aprendimos en el primer capítulo? Estamos tomando examen, ¿eh? A ver, ¿quién se acuerda? El que responde va a tener un premio. El premio va a ser es que Dios lo va a bendecir, hermano. Yo no doy premio, sino que Dios te bendice. Que somos mayordomos de las palabras que pronunciamos. ¿Sí o no? Eso fue, ¿no? ¿Es así o no? Eso se dijo, que las palabras que salen de nuestra boca no son nuestras. Si somos hijos de Dios, mirando bajo la gracia de Dios, ¿tú por qué puedes leer? ¿Por qué tú puedes entender la palabra de Dios? ¿Por qué tú puedes, después de analizar, escudriñar las Escrituras, tener un concepto claro de lo que te está hablando la Biblia, la palabra de Dios? Es la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y eso tenemos que aplicarlo, ¿sí o no? Eso, ¿y quién es el autor de esta Biblia? Dios, hermano. Si tú y yo, hermano, este libro es más grande que el mismo mundo, hermano, que es más grande, de verdad. Esta Biblia, aunque usted no lo crea, es más grande que toda la existencia. Porque la palabra de Dios, como dice su nombre, es palabra de Dios. Y Dios no tiene principio ni fin. Amén. Aunque no parezca, hermano, de verdad. El otro día que lo que usted me estaba diciendo, papá, estoy enseñando a los adolescentes el Salmo 119. Bueno, y sabes, he encontrado un teólogo puritano que se llama Manto, me dice. ¿Sabes cuántos años se demoró en enseñar el Salmo 119? 4 años. 4 años. 4 años. El Salmo 119. 4 años. Entonces,
Esto es trascendental. Entonces, ¿por qué? Estoy haciendo recordar. Por eso que este autor, Paul David Tripp, dice, las palabras que tú tienes no son tuyas, le pertenecen a Dios. Tú y yo tenemos que ser buenos administradores de la palabra que vamos a decir y que sale de nuestra boca. Eso es lo primero que él enseñó. Por eso la primera viene la palabra y después dice las palabras de Satanás, ¿no? Que él viene y distorsiona la palabra de Dios. Usted mira los capítulos, va recordando, entonces ya está culminando. Entonces, ¿qué hay que hacer primero si estamos arrebatados? Estamos ahí, nos falta paciencia, confesar nuestra necesidad de Dios. Tenemos que confesar, si nos hemos irritado, nos hemos airado, no nos sentimos mal, nos brutamos, nos sentimos deprimidos, es que estamos bien lejos de la comunión con Dios, hermano. Bien lejos, de verdad. Jesús, cuando le insultaban, ¿qué decía? Aún a Jesús, ¿qué no le hicieron para ir a la cruz? ¿Qué dijo? Padre, perdona porque no saben lo que hace. Jesús, que dice en el Sermón del Monte, al que te maldice, ¿qué hay que hacerlo? Tú maldícele más, ¿eso dice? Bendícelo, dice, ¿no? Mire. Entonces, ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra propia necesidad de la gracia de Dios. Si es que queremos ser instrumentos para el cambio de ese hermano, de ese hijo, de esa hija, de ese esposo, de esa esposa, tenemos que reconocer nuestra propia necesidad de la gracia de Dios. Porque si tú eres paciente, es tu obra, la paciencia, ¿quién nos la da? ¿Qué dice Pablo en Gálatas? El fruto del Espíritu Santo es el amor y una de las manifestaciones, la paciencia. Entonces, ¿es tuya la paciencia? No, yo soy una persona fría, flemática. Me puede pasar un avión por aquí, por mi nariz, y yo me quedo ahí, no pasa nada. Hay gente que es así, ¿no ha visto usted? Usted le dice, oye, no reaccionan. O son fríos, calculadores, y esa es su naturaleza. Pero eso no es. Pero si tú llegas a un punto en esa persona, ¿cuál es su habilidad? Vas a ver quién es esa persona. Pierde los papeles, todo lo demás, como cualquiera que no está en Cristo Jesús. Solo por su gracia es que tenemos esperanza de tener una conversación edificante en tiempos de provocación. Porque es una provocación, ¿no es cierto? Que tu hijo, tu hija, haga cosas que tú jamás le enseñaste o que tú le dijiste que nunca lo haga. Que te ha engañado, que ha hecho algo que no es correcto, y tú te sientes totalmente frustrado. ¿No es cierto? Entonces, solo la gracia de Dios nos da esa esperanza, amado hermano, de poder tener una conversación edificante. Cuando tú vas con toda tu batería y hablas con tu esposa, o tu esposo, tus hijos, o quien sea, ¿qué logras al final? A ver, ¿quién me puede decir, hermano? Si va en esa condición, ¿qué ha logrado? ¿Se logra algo bueno? A los hijos dicen, ¿te escuchan todo? ¿No tienes más que decir, papá? ¿Algo más? Y si esa persona está llena de ira, ¿qué hace? Agarra, si es un hombre que no tiene control, hasta le puede pegar, le lanzar una cachetada y pierde los papeles, ¿sí o no? Porque el papá le ha dicho un sermón. Yo en tu lugar haría esto, mira. Entras al cuarto de tu hijo o de tu hija y es un caos total. Todo está de cabeza. Y comienza el sermón, ¿no? ¿Qué logras, dime? Que lo haga de repente por miedo, por pánico, por terror, pero no lo hace por convicción, ¿no? ¿Eso hace Jesús? ¿Eso hacía Jesús en la tierra? ¿Están entendiendo lo que el autor está queriendo decir? Entonces, él dice que lo primero que nosotros debemos de hacer es confesar. Porque si estamos iracundos, frustrados, deprimidos, porque a eso pasa, hermano, hasta se deprime la persona, es que el problema soy yo. No puedo ir bajo esa condición a ayudar a mi hijo. Porque, ¿qué ha planteado el hermano Paul David Tripp? ¿Que somos qué cosa? Embajadores del Señor, ¿no? De nuestro Dios, ¿sí o no? Él ha planteado eso, ¿no? ¿Y qué es un embajador?
alguien que tiene las características del quien lo envía y que solamente tiene que mostrar un mensaje, ¿sí o no? Entonces, se tiene que parecer a quién. El embajador de Cristo se tiene que parecer al Señor Jesucristo. La segunda dice, reconocer la necesidad de la gracia de Dios para mí. No debemos entregarnos a los pensamientos de que un cambio real es imposible. No, hermano, sí es posible un cambio en las personas. Primero comienza contigo. A veces hay hermanas, principalmente las mujeres, dicen, mi esposo no se convierte y cuantas cosas más, y viene todo el tiempo, yo oro por mi esposo y nunca se convierte. A veces el problema no es tu esposo, a veces el problema eres tú. Que tú no has cambiado, tú sigues siendo esa mujer impaciente, iracunda, perfeccionista, quieres todo perfecto, y el esposo pues ya se cansa y le resbala todo, ¿no? Lo que tú le digas. Y a veces te dice, así tú eres cristiana, así tú eres hija de Dios. Y tiene razón en todo lo que dice el esposo. Pero no es justificación para que él haga lo que haga, ¿no? Pero a veces pasa eso. Entonces nosotros, por eso que el apóstol Pedro, en su primera epístola, en capítulo 3, del 1 al 7, si no me equivoco, él habla lo que debe de hacer una mujer para que un esposo que no es cristiano, lo que debe de hacer para que se convierta. Y ahí le dice, ahí Pedro le enseña a las mujeres, usted tiene que decirle a su esposo, mi señor, mi amo, mi dueño. Las mujeres del día de hoy le dirían eso. Se van allá, viajan a Europa o se van a Costa Rica o a Estados Unidos, a la ONU, a reclamar que están violentando sus derechos, ¿no?, universales, ¿no? ¿Cómo es posible que yo le diga a mi esposo, mi amo, mi señor? Y eso le decía a Sara, hermano. Eso dice. ¿Usted ha leído esa parte? Eso dice. Es increíble, ¿no? Pero ahí está hablando, ¿no? ¿Por qué el Señor le va a... ¿Por qué Pedro encontró ese concepto, ¿no? Pedro analizó, Pedro no conoció a Sara, ni a Saraí, porque era la misma, pero sí Pedro entendió que una de las cosas que hizo que Sara o nuestro hermano Abraham llegara a la dimensión que tenía fue que Sara realmente fue una mujer sumisa al Señor, sumisa a Abraham, pero fue un proceso. Entonces, cuando perdemos de vista que somos receptores de la gracia de Dios, nos volvemos ociosos y estériles. Aquí vamos a Pedro, ¿no? Ya ustedes en su casa van a buscar 2 de Pedro 3, las mujeres, más que los hombres. Aunque también le habla a los hombres, ¿no? La primero le habla, pero especialmente Pedro estaba preocupado más por las mujeres que por los hombres. Y yo también estoy en este tiempo igual. ¿Por qué? Porque la campaña a nivel mundial a nivel mundial del mundo, es levantar a la mujer sobre el hombre. Eso es lo que está pasando, hermano, ¿no? Y eso es una de las cosas, de las causales de por qué estamos como estamos, de por qué la situación está tan crítica, porque el mundo quiere ser todo lo contrario a lo que establece la palabra del Señor. Mire, esta parte voy a leerla del 1.3, ¿ya? Y después vamos a... Dice, 1.3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en el versículo 8, Pedro dice, voy a seguir leyendo, disculpen ya. Vosotros también dice, poniendo toda diligencia. ¿Qué cosa es diligencia? ¿Qué es diligencia? Ser presta, ¿no? No dejar que las cosas pasen. No, los hombres a veces tenemos ese problema, ¿no? Miramos ahí, dejamos que las cosas pasen y la mujer se desespera. La mujer actúa ya y después piensa a veces. No siempre, no, pero a veces la mujer actúa y el hombre no, el hombre piensa, lo mira por acá, lo mira por allá, mira acá, cómo va, y después recién actúa. Así es el hombre, hermano. Y la mujer quiere que el hombre sea como ellas. No, nunca vas a hacerlo, hermano, olvídate. Vas a fracasar con tu esposo.
Pero si tu esposo es diligente, esa es su forma de ser, él está siendo diligente, está analizando el caso, déjalo actuar ahí. Pero acá Pedro dice, poner diligencia, ¿no? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, primero viene la fe, después viene la virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Mire, son 8 características que habla Pedro del carácter de que tiene que tener un cristiano, ¿no? Mire, 8 características, ahí Pedro va trabajando eso, y no lo voy a analizar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, todas estas 8 características, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres conocer a Jesucristo? Pedro dice, a la fe añade la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa, mira, uno tras otro va. Y va acumulando el apóstol Pedro todas estas cosas juntas. Si en la gracia de Dios, Dios hace que en la gracia de Él te lo da por gracia. Toda esta característica Él nos lo ha dado por gracia. Tú te esfuerzas en ello y comienzas a activar esas 8 características. Ninguno de nosotros va a estar ocioso. ¿En qué? Con respecto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces es un ocioso. No, el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos. Ociosos. El Señor no quiere que seamos ociosos. ¿Ociosos en qué? ¿En qué, hermana Carmen? ¿Ociosos en qué? En el conocimiento de Dios. Dice, en el conocimiento de Dios. ¿No? En el conocimiento de Él. Entonces, Él nos da todas estas características. Entonces aquí está diciendo Paul David que él tenía ese problema, vio a su hijo en esa condición y él se arrebató. Pero aquí él aprendió que él, si Dios a través de su vida ha ido trabajando, él tiene que saber y conocer, así como el Señor conoce al sabio, también conoce al necio. Y tú también sabes por qué razón a veces tus hijos se comportan de esa manera. Muchas veces nosotros le imponemos la fe a nuestros hijos, hermano. Tú no le impongas nunca la fe a tus hijos, hermano. Sí, tráelo a la iglesia. Tienes que traerlo, sí. Pero nunca le obligues a creer. Tú vive el Evangelio, tú vívela. Tú vive el Evangelio. Tú sé el modelo, tú sé el testimonio, tú sé el ejemplo, tú sé el testigo eficaz. ¿Me entiende? Porque algunos que obligan a sus hijos van a odiar el Evangelio, van a odiar al Señor, amado hermano, y va a ser por tu culpa. En tercer lugar dije, no, si hemos reconocido nuestra necesidad de la provisión de la gracia de Cristo, entonces sabemos que podemos decir no a los deseos y pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué estaba mostrando el hermano Paul David? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? Porque se arrebató, y hemos dicho que el diagnóstico, una de las cosas que él reconoce que era el orgullo, ¿no? Era su orgullo que estaba herido, porque su hijo le había fallado. Y a veces nosotros actuamos así por orgullo, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Qué dirá la gente? Hay mucha gente, hay muchos cristianos que más le importa lo que dice la gente y a veces no toman en cuenta lo que dice Dios. A muchos les gusta ser figuretes, ¿no? Gálatas 5:13, 15. ¿Le ha pasado eso alguna vez, hermano? ¿Alguien puede decir esta experiencia que se ha arrebatado un día por causa de que alguien ha hecho? Puede ser en el trabajo, puede ser con su esposa, su esposo, sus hijos. ¿Alguien le ha pasado? A Junior le ha pasado, a Jorge le ha pasado, a los demás no le ha pasado. A mí sí me ha pasado, hermano, varias veces, no sé. ¿Alguien puede decir, hermano, cómo ahora después de este tiempo que nosotros estamos aquí estudiando, no solamente este libro, sino también otros libros que también casi tienen la misma tendencia, es casi la misma corriente bíblica, ¿ha cambiado su actitud o sigue siendo usted igual? ¿Alguien puede decir que Dios le ha ayudado?
Ya, ¿y qué ha hecho usted? ¿Cómo se ha producido el cambio? ¿Lo ha entendido o recién el día de hoy lo está entendiendo? De que es por la gracia de Dios, que Dios ha provisto, que usted no sabía que tenía todo a disposición y usted no lo usaba o lo ha estado usando. La gracia de Dios se está esforzando en la gracia de Dios y ahora sabe que Dios en su gracia le ha provisto todos esos recursos para que usted cambie su carácter, para que ya cuando hay una situación así difícil ya no actúa como antes actuaba. Ahora lo medita, lo piensa, reflexiona, conversa con su esposa, con su esposo, o busca a un consejero, ya sea el pastor o a su discipulador y le trae el caso y le pide un consejo para después actuar. O antes usted actuaba nada más y todavía lo hacía en el nombre de Dios, por si acaso. Y así, hermano, de verdad, no es broma, así. Y lo hago en el nombre de Dios. Así lo hacen. ¿Por qué creen que hay iglesias que yo veo que hay miles de hermanos en el Perú, miles de hermanos en un lugar? Yo a veces voy a una ciudad y veo miles. ¿Cuántos hermanos? Tienen miles, 10.000, 20.000. Y la ciudad está peor que antes, hermano. Peor que antes, de verdad, más perdida que antes. Pero digo, ¿cómo puede ser posible que hay una iglesia tan grande y esta ciudad está perdida, más que antes? Por esto, pues hermano, por esto, ¿me entiendes? Que no tienen un conocimiento de Dios y que más que todo, ellos son orgullosos de ser cristianos. ¿Tú puedes ser orgulloso de ser cristiano? ¿Tú qué dices, Ronald? ¿Podemos ser orgullosos de ser cristianos? Pero hay hermanos, ¿verdad? Que se sienten, no, yo soy de la... Cuando tú escuchas, yo soy de tal iglesia. ¡Oh! ¿Tú eres? Dices, sí. Qué bien, le digo. Nada más. No es broma, hermano. No estoy bromeando. De verdad. Yo voy a Arequipa, hermano, y encuentro una iglesia que tiene miles. Voy a Trujillo, olvídense. Pero Trujillo es una de las ciudades más violentas del Perú. Y hay iglesias grandísimas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto, pues, hermano. Por lo que está diciendo este hermano. Es verdad. Actuamos, imponemos la fe. 5:13, ¿quién lo lee? Pero porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. No solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, ya no vivimos bajo el control del pecado. Ya no es nuestro amo. El pecado ya no gobierna en nosotros, hermanos, si somos cristianos. Si usted quiere, busque Romanos capítulo 1, 6 al 14, donde Pablo brillantemente es usado por Dios para explicarnos que estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Vivos para las cosas de Dios y muertos para el pecado. Por eso Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo. ¿El yo dónde está? Crucificado en la cruz con Cristo. Está muerto ahí, hermano. El yo no es que está crucificado y todavía está agonizando. Tiene que estar muerto. ¿Entiendes? Porque cuando está agonizando se va a levantar y cuando se levanta hace cosas terribles. Y también, en mismo Romano, también Pablo de Romanos 8, 1 al 17 nos enseña cómo morimos nosotros a los deseos y acciones de la carne, ¿no? Porque si somos hijos de Dios, Pablo dice en Romanos 8, 14, ayer estaba enseñando precisamente en el MISPA sobre la vida en el Espíritu y hablaba de que somos guiados por el Espíritu Santo. Dice en el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, la guianza del Espíritu de Dios, la dirección o cómo el Espíritu actúa en nuestra vida y nos dirige o va transformándonos, nos va santificando, nos da los dones, nos da el poder, el Espíritu Santo. ¿Todo esto por qué? Por pura gracia. Por pura gracia. ¿Están entendiendo ahora por qué este hermano habla de la gracia de Dios? Todo lo que tenemos, amado hermano, es por la gracia de Dios. Tú puedes decir, bueno, yo soy un excelente vendedor. Ronald me puede decir, todos los meses cumplo la meta y aún supero la meta. Pero si él analiza bien, él no es el que cumple la meta, es el Señor, que en su gracia le ha dado ese don de poder vender y dirigirse a los clientes de la manera que él correcta que se tiene que dirigir para que esos dirigentes le puedan, esos
empresarios le puedan comprar o comerciantes le puedan comprar, ¿me entiendes? No es Ronald, es Dios, ¿me entiendes? No eres tú que tienes esa capacidad, que tienes un cerebrito, una inteligencia increíble fuera de lo común. Eso es pura gracia de Dios. ¿Me entiendes? Gracia de Dios. Eso es de Dios, porque Dios sabe que con eso tú vas a ser bendecido, pero como tú eres un hijo de Dios, fiel al Señor, eres fiel en la mayordomía, no solamente cumples con tus diezmos y ofrendas, sino que un tiempo de tu vida lo dedicas a las cosas de Dios, ¿me entiendes? Exclusivamente para Dios. Porque a veces pensamos que mayordomía es dinero. No, hermano. Si tú tienes talento, tienes sabiduría, tienes inteligencia, tienes todo, muchas cosas, eso lo entregas a veces al servicio de la humanidad o al servicio de la iglesia. ¿Me entiendes? Porque la iglesia necesita profesionales, la iglesia necesita mucho. Todo eso es ¿por qué, amado hermano? Por pura gracia. Los hijos que tú tienes son un regalo de Dios, es gracia de Dios. Los hijos no son tuyos, son del Señor. Mientras están contigo, tú eres su papá y su mamá. Pero un día ya no estarán contigo y estarán en la eternidad ¿con quién? Con Dios, son de Dios. Nuestros hijos son de Dios, amén. Entonces necesitamos identificar las pasiones y deseos específicos que nos alejan de Dios, que nos ha llamado a hacer y decir. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, tenemos que decirle, oh Señor, en tu gracia muéstrame cuáles son mis debilidades, cuáles son mis flaquezas, cuáles son en las cosas que yo fácilmente soy tentado y cedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Él te va a decir, amado hermano, Él te va a decir. Por ejemplo, la gracia de Dios es, tú te enfrentas a una situación, a una tentación. Pablo dice en algunos casos, huye, sale corriendo, desaparece. En otras cosas dice, pero en cambio Santiago dice, sometemos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En unos casos te pueden huir, y en otros casos tú no puedes huir. Tienes que enfrentarte. Entonces, ¿qué hago yo ¿a quién recurro? Si tengo que enfrentarme, a la gracia de Dios. Señor, dame poder. Señor, invísteme de poder. Dame la palabra oportuna o la forma como yo enfrento esta tentación. ¿De qué manera lo enfrento, Señor? ¿Me entiendes? Ahí le pido o algo más sencillo, ¿no? Señor, Espíritu Santo, dime, ¿qué haría Jesús? Espíritu Santo, dime, ¿qué hago? ¿Dónde? En mi mente ¿me entiendes? Estoy batallando con eso y en mi mente estoy ahí peleando esa batalla. Y Él en su gracia me va a dar. O va a suceder algo que en un momento algo pasa y ¡pum! El tema desaparece. ¿Están entendiendo la importancia de entender la gracia de Dios? El que quiera, ya. Al final, dice en el punto 4, dije gracias. Al decir gracias a Dios, estamos reconociendo nuestro llamamiento y reconocemos la oportunidad que nos ha dado, que se nos da de parte de Dios para ayudar en este caso a su hijo. Porque Él va a decir, sí Señor, ahora Él ha entendido, comprendió que estaba mal, su esposa le hizo reflexionar. Él se apartó, comenzó a orar, a clamar, y lo primero que Dios vino sobre él, que él tuvo que confesar que él estaba mal, que necesitaba la gracia de Dios, ¿no es cierto? En segundo lugar, estamos aprendiendo que él necesitaba la gracia de Dios para solucionar el problema de su hijo. ¿Cómo abordar el tema? No ir como muchos de nosotros vamos y arrasamos con nuestros hijos, ¿no? Y después nuestros hijos, ¿y qué más tiene que decirme papá? ¿Qué más mamá? Así, hermano, así de verdad, los adolescentes al menos son más frescos que una lechuga. Y ahí hay padres que le saca de las casillas. Ya cuando Mateo sea adolescente, vamos a ver cómo va a ser, pues, ¿no? Y Connie sea adolescente, ahí ya Sandro tiene que ir preparándose, ¿no? Ahí ya Rumi con Carla están bregando con Abril ahí, de una u otra manera. Todos los adolescentes, hermano, tienen su tema. Y son uno de los más críticos. Y este hermano precisamente tiene un libro que se llama La Edad de la Oportunidad. Él tiene un libro para los adolescentes que se llama La Edad de la Oportunidad, que nos enseña cómo trabajar con los adolescentes. Porque es la mejor edad, el mejor momento que dice, él lo plantea de esa manera, que es el mejor momento en que tú puedes llevar a tus hijos a una madurez fuera de lo común. Entonces, en tercer lugar, nosotros tenemos que saber que no vamos a ser seducidos por la carne. Y en cuarto lugar, si ya tú eres un hombre, una mujer, que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo
1, versículo 3 al 9, tú no estás ocioso, tú estás creciendo en el conocimiento de Dios y Dios provee esa oportunidad para que tú lo puedas enfrentar y solucionar ese problema. Vas a crecer, hermano. Las situaciones que se dan en cualquier momento, crecemos en la gracia de Dios, crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos de cómo enfrentar las situaciones. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Cualquier cosa que sucede en tu vida, si tú lo enfrentas con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, en la gracia de Dios, tú vas a crecer. Entonces, hay que tener un espíritu agradecido. Recuerda que estos no son nuestros momentos, sino lo de Dios. Dios provee las cosas. Mira, aunque parezca increíble, se llama providencia de Dios. Tú dices, ¿pero qué? Mi hija está haciendo esto, mi hijo está haciendo esto, no puede ser. Tú nunca lo sabías, pero Dios lo saca a la luz. ¿Qué está haciendo Dios? Está proveyendo una oportunidad para que tú veas en qué condición está tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa para que salir de esa crisis y llevarla a una solución del problema. ¿Me entiendes? Eso es la bendición, eso se llama providencia de Dios. A veces pasó que tú ni cuenta sabías qué pasó y algo encontraste o alguien vino o algo pasó y te diste cuenta del problema que tenía tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposo. Eso se llama providencia de Dios, ¿entiendes? Porque el que mueve las cosas es Dios. Como decía este hermano, él dice, hace un análisis, Dios en su providencia hizo posible que mi hijo no estuviera cuando yo me enteré del problema. Dios en su providencia hizo que mi esposa estuviera conmigo y ella me dijeron que me calmara. Él está reconociendo, eso se llama providencia de Dios. Están viendo todo cómo se va moviendo, hermano. Por eso digo, y nosotros miramos este librito, lo estudiamos con calma, vamos a aprender un montón, hermano. Pero yo sé que algunos lo hacen rápido y a veces, pero lo que estoy viendo, hermano, es que a veces pasamos las cosas rápidas y damos por entendido que los hermanos saben las cosas. Pero Dios en estos días, como he dicho, he estado en esos sitios, el Señor me ha hablado directamente, la razón por qué quiere que yo vaya a esos lugares a enseñarle a ellos y estar con ellos varios días, no un día, sino varios días. Y también me ha hablado con respecto acá a la iglesia, ¿no? Entonces, nuestras vidas tienen un significado y un propósito eterno, hermano. ¿Tú sabías eso? Nuestra vida en Dios tenemos un propósito eterno, tenemos un significado. Entonces, por eso que Dios se preocupa por ti, por mí. Por eso Dios se preocupa por tus hijos si son convertidos, por tu esposa, por tu familia. Tenemos una razón para levantarnos en la mañana. Cuando tú ya te levantas en la mañana y Dios te ha provisto un matrimonio, una familia, hijos, te ha dado un trabajo, te ha dado un ministerio, te ha dado tantas cosas, cada día debemos de dar agradecidos a Dios porque es una razón para seguir alabando y adorando a Dios. Tenemos la oportunidad de ser parte estratégica de este gran plan de redención. ¿Cuál es el plan de redención? Que Dios quiere salvar a nuestra familia, que Dios quiere salvar a todos los hermanos que se congregan en esta iglesia, que Dios quiere salvar esta comunidad de Pachacamá, que Dios quiere salvar al distrito de Villa Salvador, que Dios quiere salvar a toda Lima y a todo el Perú y todo el mundo, amados hermanos. Somos parte de este plan de redención. Al prepararnos para hablar los unos con los otros, la tormenta de las emociones humanas necesitan ser calmadas por el descanso y la esperanza de la adoración. Aunque parezca increíble, hermano, ahí en este momento es que tú tienes que adorar a Dios. Cuando aún en toda esta situación que tú te enteras o ves a tus hijos o la situación que estás viviendo, adora a Dios. Adora a Dios. Al prepararnos, dice, ¿saben? Cuando tú adoras a Dios, Él está contigo. ¿Quién es? Nuestro Dios está contigo. Él ya está obrando. ¿Por qué? Porque Él ha hecho posible que ha sacado a luz ese tema que estás discutiendo o que estás preparando para hablar con tu hijo, con tu hija o con tu esposa. Porque Él está obrando. No va a orar, ya está obrando. Su gracia es suficiente. ¿Qué recurso necesita? La gracia de Dios. Señor, yo no sé cómo, como decía Salomón, no sé cómo entrar y salir me has puesto como rey de esta nación, no sé ni siquiera cómo entrar y salir. ¿Qué hizo Salomón? Comenzó a presentar sacrificios delante de Dios. Se humilló delante de Dios. Reconoció tu total dependencia de Dios. Y Dios en su gracia le hizo caer en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras.
¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría, Señor. No le pidió riquezas, no le pidió poder, le pidió sabiduría. La sabiduría es la sabiduría de Dios es pura gracia de Dios, amado hermano. El pecado ya no está en control. Cuando tú ya te enteras de algo y estás actuando conforme a la gracia de Dios, ya el pecado ya no está en control de tu vida, ya no estás iracundo, ya no estás en esa condición. Señor, yo voy a ir a hablar con mi hijo, voy a conversar, voy a dialogar con mi hija en tus fuerzas, en tu poder, en tu misericordia y sobre todo bajo la cobertura de tu gracia. Entonces lo que el hermano al final hizo fue dialogar con su hijo y al final terminaron bien, bueno, porque pudo él abordar el problema. Una de las formas que él más adelante va a decir son que tú no vas de frente a atacar, sino tienes que hacer preguntas abiertas, ¿no? ¿Por qué tú crees que estás así? ¿Por qué crees que estás hecho? ¿Me entiendes? ¿Llevarlo a qué? A que el Espíritu Santo, tú guiado por el Espíritu de Dios, porque estás guiado por el Espíritu Santo, a que Él se dé cuenta de su condición de pecado. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, ¿no es cierto? Y el elemento que Dios está usando, el Espíritu Santo te está usando a ti. ¿Para qué? Para que tu hijo o tu hija se dé cuenta que ha pecado, que ha fallado, que ha hecho lo incorrecto, que ha hecho algo fuera de lugar. En segundo lugar, escogiendo tus palabras. Quizás estás pensando, dice, no, Paul, no estoy seguro de qué quiere decir cuando dice necesitamos escoger las palabras. Yo no sé, mira, yo a veces cuando tengo una situación difícil que tratar, ¿qué hago? Me pongo a orar, comienzo a ver el caso, lo analizo, le pido al Espíritu Santo que me ayude y también le digo al Espíritu que me diga qué palabras voy a usar para cuando aborde el problema. ¿Entiendes? No es que tú vas de frente, no, es que yo estoy ungido con el Señor, ya tengo la unción del Espíritu y cuando dice abre tu boca y yo lo llenaré y en ese momento Dios me va a dar la palabra. No, hermano. Tú tienes que ser sabio, es decir, Espíritu Santo, dime, ¿de qué manera? Comienzas ahí a orar, a clamar y comienzas a ensayar. Es como si tú vas a predicar, ¿no es cierto, Ronald? ¿No es cierto, Steve? Sandro, ¿tú qué haces? Vas preparando y después vas mirando lo que vas a predicar, vas a enseñar. Igualito es lo mismo, ¿me entiendes? Es como que si tú fueras a hacer eso. Entonces ya sabes los temas que vas a poner, punto 1, punto 2, punto 3, qué palabra le diría, de qué manera, con preguntas abiertas, ¿me entiendes? Y ya cuando él va hablando, entonces va cerrando y él mismo se va a dar cuenta y él mismo puede hasta decir que ha fallado, sin que tú le digas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, tú estás siendo escogido por Dios, Dios ha provisto, porque Dios, mano, todo lo que sucede está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y si eso ha pasado, es porque Dios quiere que tú lo soluciones. Y Dios te va a usar a ti como un embajador. Tú también eres un embajador de nuestro Dios en tu familia, como esposo, como esposa, como hijo. ¿Me entiendes? Estás representando a quién. ¿Quién quiere el cambio de tu hijo? ¿Quién quiere que el problema que está haciendo tu hijo, la situación que está viviendo? Es Dios. Y te está usando a ti, ¿me entiendes? Tú eres el embajador, tú eres el representante de Dios en ese momento. Es verdad, es tu hijo, es tu hija, pero el dueño, el que le ha dado la vida a tu hijo, a tu hija y que sostiene a tu esposo, a tu esposa, es Dios. Él es, a Él le pertenece. Eso tenemos que tener claro, hermano. Yo sé que somos posesivos, no es mi hijo, es mi hija. Pero sobre todo, hermano, es de Dios. ¿Entiendes? Cuando bajo ese criterio, en vez de esto significa tener una intención redentora. Si mi propósito, mi intención es funcionar como representante de Dios, entonces necesito sacar tiempo para considerar lo que significa en la práctica, en estas circunstancias, con esta persona. Mucho del daño que causamos al hablar ocurre porque no nos preparamos de esta manera. Entonces, Efesios 4 que hemos leído es un buen tema. Ahí Pablo, por eso Pablo, y termino ahí, hermano. He avanzado 2 puntos nada más. He querido avanzar despacio. Dice en el 4 nuevamente, airaos, pero no pequéis. No está diciendo que no te puedes airar. Sí, te tienes que airar. ¿Jesús airó o no se airó? Jesús airó para poner orden en el templo y otras veces cuando también maltrataban a los niños o le impedían que dejaban a los niños, también Jesús airó. No impidan, dijo Jesús. Estaba airado Jesús. No impidan
dejar los niños a mí. No sean obstáculos, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es importante, no deja que tu enojo, el día de hoy, te enteraste de ese tema, tienes el tiempo para orar, clamar a Dios y abordar ese tema. Porque si te acuestas enojado, hay problemas. Mañana ya no va a ser un viento, va a ser una tormenta y pasado va a ser un huracán lo que vas a tratar con tu hijo. No. O tu esposa o quien tienes que ver. Ni dé lugar al diablo. El que hurtaban, bueno, ahí sigue y va la palabra 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Eso se va a explicar más adelante, qué es palabra corrompida, lo va a explicar muy bien el hermano Paul David. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. También va a hablar de eso, de entristecer al Espíritu Santo. Quítense seguro toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. También eso. Entonces, amado hermano, aquí Pablo nos da estos elementos, pero para entender con claridad y que esta palabra, por ejemplo, sea parte de nosotros, tenemos que leer todo el libro de Efesios. Por eso, ¿qué decía el apóstol Pedro? Que a la fe, ¿qué hay que añadirle? ¿Ah? Virtud, ¿no? Virtud. Y habla de 8 características y al final de cuentas termina hablando del amor, ¿no? Termina con la palabra amor. En Gálatas es al revés. Amor es primero, pero acá voy nuevamente a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, si no me equivoco. Mire, pero es el mismo tema, hermano. El amor termina en el amor. En Gálatas comienza con el amor. Dice en el 5, vosotros también poniendo a toda diligencia, dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, ¿qué cosa? Amor. Pero es lo mismo, ¿no? Ese es el carácter del cristiano. Tú también lo miras en Gálatas capítulo 5, es el fruto del Espíritu Santo, es el amor, que también es el carácter del cristiano. Y si vas a la bienaventuranza, también es el carácter del cristiano. Entonces, estas cosas tienen que estar en nosotros, y están ya en nosotros, pero tenemos que hacer que eso funcione en nuestra vida, que sea real en nuestra vida. ¿Quién hace que sea real en nuestra vida toda esta característica que habla el apóstol Pedro, tanto en Gálatas 5, 22, la bienaventuranza? ¿Quién hace posible que eso ya está en nosotros, hermano? Pero ¿quién hace posible que eso salga de adentro hacia afuera y sea una realidad en nuestra vida? La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios te va a hacer orar. La gracia de Dios te va a hacer buscar más de Dios, tener más comunión con Dios. La gracia de Dios a veces te va a llevar a ayunar. ¿Me entiende? Eso hace la gracia de Dios, ¿me entiende? Porque sabe que de repente no es necesario sacar algunas cositas que nos impiden, que son pecados, y Él quiere limpiarnos, purificarnos y nos lleva a ayunar. Porque si no, no vamos a poder crecer, ¿me entiende? Todo eso es por pura gracia, hermano. Si tú estás aquí en esta noche, es por pura gracia. Si tú no te enfermas, es por pura gracia. Y si estás enfermado, también ahí está la gracia de Dios, porque Dios provee los recursos. ¿Para qué? Para sanarte. Increíble. Es decir, si tú miras de esa manera, tú dices todo es por gracia, pero hay que esforzarnos para que esa gracia sea real, ¿me entiendes? El hermano que hizo, su esposa le llamó la atención, le dijo, cálmate, cálmate, y él se calmó. Pero si usted va a leer más adelante en el libro, va a haber un momento en que él está airado con su esposa, airado, pero airado, y al final la esposa ya tiene que cuadrarlo y decirle, mira, los dos estamos pecando, porque estaban discutiendo, así que calmémonos, tomemos nuestro tiempo, ¿no? Es decir, hay quien está actuando, Dios en su gracia. ¿Quién fue más maduro ahí? La esposa, tanto en este momento con el hijo, también cuando él tuvo un problema con ella, él lo dice con toda libertad, y a veces pasa eso, amado hermano. Por eso un día Dios le dijo a Abraham, lo que Sara te dice, hazlo. Hay cosas que hay que hacer lo que nuestra mujer nos dice, hermano, y no perdemos nuestra posición de ser la autoridad o la cabeza en la familia. Por el contrario, eso es un complemento ideal. Por eso la mujer es el complemento. Dios nos ayude, hermano, y terminemos este libro. Yo creo que el hermano Israel la próxima semana lo va a terminar.
o va a continuar, depende, 2 clases más. Y lo importante es aprender, hermano. Yo les invito en el nombre del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, de verdad, a que este libro lo tengan como un libro de cabecera algunos. Yo sé si usted lo lee, lo estudia calmadamente, hermano, le va a ayudar mucho, de verdad. Nos va a ayudar increíblemente. De verdad, hermano, yo se lo digo en el nombre del Señor. A mí me ha hablado de este libro, hermano. Dios me ha hablado a través de Paul David Tripp. Yo me quedo asombrado. Cada vez que leo un capítulo así en profundidad, me quedo asombrado de cómo Dios puede usar a un hombre de una perspectiva tan edificante, tan retadora, pero sobre todo que te anima. Dice, la gracia de Dios es suficiente, amado hermano. La gracia de Dios. ¿Cuánto cree que tiene la gracia de Dios sobre su vida, amado hermano? Dele gracias a Dios por su gracia. Padre, yo te doy gracias por tu gracia, Señor. Ese don inefable. Ese don que tú nos has regalado y que con ello nos das todo lo que necesitamos para ser verdaderos y auténticos hijos tuyos, Señor. Verdaderos, luz, sal, luminarias, embajadores, santos, escogidos, oh Padre de la gloria, y cuantas cosas más que tú nos nombras es por pura gracia tuya. Pero para que eso sea realidad tenemos que esforzarnos, a hacer posible en el poder que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo, con la llenura de tu Espíritu Santo, que es pura gracia, Señor, oh Padre, llegar a esa dimensión que debemos de llegar como hijos tuyos. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, a tus siervas, que se esfuerzan por estar aquí los jueves, Señor, que aman su matrimonio, que aman a su familia y que aman esta iglesia y que aman la sociedad, porque ellos quieren ser testimonio de lo que es realmente ser una verdadera familia cristiana. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.